Todos a todas, gracias por acompañarnos en este cierre del Congreso Mujeres y Poder, Género, Ideas, Espacios y Prácticas del Poder Político desde los Feminismos y al segundo encuentro de académicas feministas. Este congreso y este encuentro fue organizado conjuntamente por varias instituciones, entre ellas el Colegio Mexiquense, la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México, aquí esta casa, el segundo día de actividades, el Instituto Electoral del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y finalmente la Red de Académicas Feministas, que ha tenido esta iniciativa desde el año pasado de traer estos temas a las instituciones del Estado de México, en donde hemos convergido alrededor de más de 100 ponentes en 2 días de actividad intensa. El primer día se celebró el día de ayer en el Colegio Mexiquense, gracias a quienes participaron ayer en las instalaciones del colegio y que también están por acá, gracias a las compañeras y compañeros que también hicieron acto de presencia con sus trabajos de gran interés, tanto realizados desde la academia, pero también desde el activismo feminista, algo que decíamos ayer en la inauguración y que nos acompañó también las autoridades, es que pues el feminismo ya no se sale de las instituciones y que creo que esta es una prueba muy clara de por qué como teoría, como movimiento, como forma también de vida, el feminismo es fundamental para entender las problemáticas del pasado, del presente y tener idea hacia dónde queremos ir al futuro como sociedad y como instituciones. Queremos agradecer también la presencia de la presidenta magistrada Patricia Pescador del Tribunal Electoral del Estado de México. Bienvenida, muchas gracias. Y gracias también a las consejeras del Instituto Electoral, Yuli, Ángeli, Karina y Sayunara. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues tenemos un cierre de lujo a las compañeras de la Mesa Roja y para ello me gustaría cederle la palabra a la doctora Fátima Esther Martínez Mejía, también coordinadora con su servidora de este congreso, sin antes decir gracias a todas las instituciones, a las colegas en todo ese trabajo logístico, que no es sencillo organizar un congreso de este tipo, pero el reto fue cumplido y lo vamos a seguir haciendo. Entonces esperen más congresos de la red con estas instituciones el próximo año. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas, pues les estoy presentando en este momento a la Mesa Roja, una mesa muy interesante que tiene como ponentes a Gabriela Arévalo, investigadora del IESU, a Diana Fuentes, filósofa e investigadora de la UAM Xochimilco, a Ingrid Urgelles, abogada y doctora en literatura, a Daniela Pastrana, periodista y actual directora de Diario Red Latinoamérica, y Teresa Rodríguez de la Vega, profesora de tiempo completo de la UNAM. Su trayectoria es amplia y la verdad es que podríamos pasar 1 hora hablando de todo lo que han hecho. Pero este congreso, Mujeres y Poder, cuando lo estábamos viendo quiénes podrían cerrar nuestro evento, decidimos ver a una de las mujeres que actualmente su voz, su palabra, pues influye mucho, porque son mujeres políticas que desde su trinchera académica, periodista, desde las leyes, tienen un programa en YouTube primero y ahora ya en los medios públicos en Canal 21, la Mesa Roja, donde discuten temas desde una forma diferente. En primera, porque son mujeres, que se escuche la palabra de las mujeres, porque siempre es muy común ver mesas de análisis donde hay hombres, pero aquí es la voz de las mujeres desde su perspectiva, desde sus encuentros epistemológicos, pero también con un posicionamiento social respecto de lo que nos está pasando. No solo a nivel local, a nivel nacional, sino a nivel mundial, donde sus posicionamientos son importantes y la verdad es que yo me he controlado mucho porque yo soy su fan y he estado muy… En verdad me he controlado porque… las admiro muchísimo, bueno, acá tenemos otros fans, acá más, las admiramos muchísimo. Disfruten por favor lo que van a discutir, a dialogar con nosotras, pero repito, desde otra forma de hablar de política, de hacer política y tomar el espacio público de manera horizontal y como lo mejor lo hacemos las mujeres, ¿no? Con un posicionamiento firme y pues adelante.
Bueno, pues primero muchísimas gracias por esta generosísima entrada. Estamos muy honradas todas y cada una de nosotras por estar en este momento, en este espacio, con tantas mujeres, con tanto esfuerzo para colaborar en la creación de este congreso y por supuesto también con todos los resultados y todo lo que aquí se ha presentado. El programa era verdaderamente impresionante. Y bueno, pues me toca comenzar y medirme en el tiempo como todas debemos hacerlo. Y nos convocaron para hablar sobre participación política de las mujeres, por supuesto, en este contexto de mujeres y poder. Y bueno, es un poco difícil porque no es un público sencillo, dado que aquí muchas de ustedes pues precisamente tematizan, piensan, trabajan, actúan en relación a esto, pero bueno, nos gustaría hablarles desde algunas de las cosas que a nosotras nos interesan y sobre las cuales también solemos conversar en ese espacio que hemos ido creando, que efectivamente es una mesa de análisis político, pero en la que procuramos, además de tratar asuntos de coyuntura, también de mirarlo siempre con una perspectiva feminista, con una perspectiva crítica a lo que implica pues la sociedad contemporánea en términos de pues las profundas desigualdades que produce, ¿no? Entonces, bueno, comenzar quizá por ahí, por el asunto de la participación política de las mujeres. En este espacio no podríamos sino señalar que hace tan solo 60 años las mujeres pues obtuvimos o triunfamos en la búsqueda del derecho al voto, lo que en última instancia representaba el reconocimiento de nuestra ciudadanía, porque hasta ese momento en este país seguíamos siendo ciudadanas de segundo orden. Y el derecho al voto pues pasa no solo por la posibilidad de elegir a quienes van a representarnos en el poder público, en el poder estatal, sino en otra dimensión que es, aunque ya estaba desde entonces, nos ha costado muchísimo más trabajo. Es decir, el derecho a ser votadas, el derecho a que también las mujeres participemos en todos los espacios en los que se toman las decisiones de carácter tanto institucional como en las políticas públicas que finalmente rigen a nuestro país. Sabemos bien que esa historia es larga, que ha contemplado muchas pequeñas y grandes batallas, y que es realmente hasta la última década en la que podemos observar que ese avance se ha convertido en políticas institucionales que han implicado la paridad, por ejemplo, en los 3 poderes de la nación, la paridad política en los partidos, pero también y todas las acciones afirmativas que finalmente son mecanismos que tienen la función de educar a la sociedad. Aspiramos las mujeres, aspira una perspectiva feminista a que en algún momento no haya necesidad de obligar a que las sociedades reconozcan nuestro lugar en ellas en todos los ámbitos de la vida pública, pero en tanto eso no sucede, las acciones afirmativas son fundamentales porque también educan a la sociedad sobre los derechos que tenemos que seguir construyendo las mujeres para nosotras y para el conjunto de nuestro país. Ahora, sobre esto, a mí me gustaría decir algo que me parece que es importante en nuestra reflexión colectiva sobre el momento en el que estamos. Hasta hace muy poco tiempo yo conversaba con una muy querida amiga hace unos años y ella me decía, ¿será que México está preparado para tener una presidenta mujer? Y yo, la verdad es que tampoco estaba segura, ¿no? Este México tan profundamente machista, tan profundamente desigual, tan profundamente misógino, en muchos ámbitos de la vida cotidiana, la pregunta era si eso era posible. Y bueno, no solo estuvimos listos, sino que además estamos muy ciertas y muy ciertos de que eso es profundamente significativo en la lógica de la construcción del orden de lo político, pero también de lo cultural y de lo cotidiano para las mujeres y para los varones también. Lo que quisiera también decir sobre esto es que esa presencia, esa representación de una mujer en el poder ejecutivo, como sucede también ahora en el poder judicial y en los partidos políticos y por lo tanto en el legislativo,
es el resultado de las batallas de las mujeres. Las batallas y los triunfos de las mujeres han marchado de manera paralela a la democratización de este país. Cuando uno observa lo que se ha podido lograr en materia legislativa para que finalmente las mujeres tuviéramos este rol, este reconocimiento de nuestra agencia política, lo que vemos son mujeres que al mismo tiempo estaban luchando por abrir la vida democrática de México. Es decir, que muchas de ellas estaban peleando por los derechos de las mujeres, pero al mismo tiempo estaban peleando por el reconocimiento de las luchas populares que finalmente pedían que se acabara no solo la corrupción en este país, sino que se acabara con toda la lógica que implicaba segregar a las grandes mayorías de la toma de decisiones y del futuro nacional. Es decir, me parece que es muy importante reconocer que las luchas de las mujeres no son reductibles a la lucha democrática, pero tampoco se puede negar el hecho de que en esas batallas, al tiempo que se ha pugnado y propugnado porque se reconozca nuestro rol en la sociedad, en realidad también hemos ido avanzando en los terrenos que consideramos son fundamentales para nosotras. Y eso creo que es algo que tenemos también que instalar profundamente en el discurso social y político de este país, porque de otra manera pareciera que se nos hacen concesiones. Pareciera que son de pronto aperturas que se abren, ¿no?, desde algún lugar para que nosotras las tomemos y entonces desde ahí seamos capaces de seguir una lógica distinta. Y creo que no, que lo que ha sucedido en México se debe en buena medida también a la batalla de las mujeres. Es decir, que si hay hoy una presidenta en nuestro país, se debe también a las luchas de las mujeres que al tiempo que han batallado por el reconocimiento, que hemos batallado por el reconocimiento de nuestro papel en la sociedad, también hemos batallado por la democratización del país. Entonces creo que cuando hablamos de mujeres y poder, también la forma en la que y ahí ya lo iré cerrando, con la forma en la que nosotros pensamos el poder, tanto el poder político como tantas otras formas del poder y la dominación que nos atraviesan, en realidad las mujeres como que no podemos segmentarlo. A las mujeres no nos está dado segmentarlo. Para nosotras, la batalla que tiene que ver con el reconocimiento de que podemos ser nosotras votadas y ser representantes populares, por ejemplo, pasa necesariamente también por el reconocimiento de la necesidad de acabar con la misoginia, con la violencia machista, con el sexismo, con la discriminación que nos atraviesa. ¿Por qué? Porque las mujeres, cuando vivimos el poder, lo vivimos como dominación cuando nos atraviesa de esa manera, pero cuando construimos o buscamos construir otras lógicas de ejercicio del poder colectivo, entonces somos capaces de pensarlo en esa multidimensionalidad. No todas, por supuesto, pero eso va a hablarles Ingrid. Bueno, pero muchísimas gracias. Gracias, Diana. Pues sí, me toca la parte de problematizar el asunto porque suena bien, si lo neutralizamos, pero esa es la pregunta. ¿Todas las mujeres en el poder está bien, es bueno, debemos votar por ellas? Si llega una mujer como Margaret Thatcher, como Meloni, no voy a mencionar a nadie en México, solo internacional, cualquier mujer, digamos, de la derecha internacional, ¿basta con eso para la lucha feminista? ¿Basta con que las mujeres ocupen cargos de poder, cualquiera sea su ideología? Bueno, esa es la complejización que les vengo a traer a esta mesa cuando escuché el título Mujeres y Poder, ¿no? Porque hay que distinguir. La creencia de un feminismo que circula en medios de comunicación, en Hollywood, en, digamos, todos los medios corporativos, de que se vence al patriarcado ascendiendo en las escalas de poder, y acceder al éxito, esto que hablan del techo de cristal, es decir, que solamente las mujeres ocupemos los mismos lugares que los hombres, esa creencia pertenece a un feminismo que se llama feminismo liberal. Su feminismo a veces le dicen blanco, es un feminismo en general anglosajón, pensado para espacios de poder donde hay mujeres profesionales y mujeres exitosas y mujeres de cierta clase social, cuyo objetivo es simplemente llegar a una paridad en el sentido más estricto de la palabra, es decir, ganar el mismo salario que un hombre, ocupar el mismo puesto que un hombre. Como si esa fuera la lucha feminista, ¿no? Y ese fuera nuestro objetivo a alcanzar.
Hay un texto muy interesante, voy a intentar decir los apellidos porque son muy raros, Arusa Bhattacharya y Nancy Fraser, que se llama Un feminismo para el 99%. Si no lo han leído, se los recomiendo, está en internet, es cortito, muy concreto, que habla precisamente de este feminismo liberal, es decir, cómo esta visión elitista o corporativa que proyecta una apariencia emancipatoria, parecería emancipatorio que ocupemos estos espacios de poder, en realidad se instala sobre un programa de oligarquías y capitalistas, ¿no? Esa es como su base ideológica. Un feminismo que sirve al capitalismo, si solamente sacamos de lado todas las otras luchas y dejamos solo el acceder a lugares de poder. Este es un feminismo que obviamente su foco está en el norte global, como les decía, un estrato gerencial donde se piensa que un puñado de mujeres privilegiadas pueden trepar sin culpa en esta escala corporativa o en jerarquías militares, por ejemplo, también, ¿no? O sea, es decir, cualquier reducto de poder masculino para que nosotras lleguemos ahí. Que es una versión un poco mercantilizada de la igualdad, es una versión un poco empresarial, cuando las empresas hablan de la diversidad y utilizan las luchas de las diversidades o la lucha feminista como para aparentar que hay diversidad, bueno, eso se ancla con esta lógica del feminismo liberal, que no busca en ningún caso abolir las jerarquías sociales, ese es su gran problema, ¿no? No está buscando la igualdad de todas las mujeres, sino que mantener las jerarquías sociales, solo que ascender, sino que diversificarlas por medio de una palabra que yo siempre trato de combatirla, que se llama el empoderamiento. Porque esa palabra solita, el empoderamiento, sí habla como de yo quiero ser como esos hombres de poder, quiero ser como Donald Trump, ¿no? No queremos ser como Donald Trump. Y solamente piensa en las mujeres como una especie de grupo subrepresentado, como que no tuviéramos la suficiente representación pública para alcanzar a los hombres, ¿no? Donde además hay algo muy interesante, se sostiene en la opresión. ¿Por qué se sostiene en la opresión? Porque para que un grupo de mujeres llegue a espacios de poder, se sostiene en otro grupo de mujeres con menos privilegios, generalmente migrantes, generalmente de clases bajas, que le hacen los trabajos de cuidado a esas mujeres que ascienden en esta escala corporativa. Hay una metáfora bien interesante que dice es como buscar romper el techo de cristal para que hayan otras mujeres barriendo los cristales que se cayeron, ¿no? Es decir, cómo se sostiene en las mismas mujeres. Un poco lo que pasa en las marchas acá cuando uno va al 8M y ve a algunas señoras, no voy a mencionar nombres, ¿no?, que son de un cierto lugar político privilegiado y que para salir a marchar evidentemente en su casa está la señora que hace el quehacer, ¿no?, y la dejan ahí y ellas se van a marchar por la lucha feminista. Es ese feminismo, ¿no?, el que se sostiene en otras mujeres. Le llaman el leaning in o digamos subir a este mundo empresarial. ¿Y qué es lo que propone el texto del feminismo para el 99%? Propone dejar de lado ese feminismo liberal, porque es un feminismo capitalista en el fondo, y es un feminismo que lo vemos permanentemente en Estados Unidos, en la televisión, en, digamos, todo el mundo corporativo de la derecha, donde se muestra a estas mujeres de poder como un objetivo a perseguir. Uno ve a Hillary Clinton, que es una mujer muy cuestionable en muchas cosas, y se propone ella como una especie de liderazgo feminista, ¿no? Tenemos que ser como Hillary Clinton. No, no queremos ser como Hillary Clinton porque no nos interesa iniciar guerras en otros países. Y ahí es donde está esa cosa muy anglosajona, ¿no?, en esos países, pero que aquí se imita en muchos aspectos. Por eso cuando uno va al 8M, que yo no digo que no vayan ni nada, pero sí siempre identificar, bueno, qué colectivos están luchando por la igualdad de todas las mujeres y qué colectivos traen esta idea de este feminismo liberal, ¿no? No anticapitalista. ¿Cómo se supera, según este texto? Y ya le voy a pasar a Tere, porque Tere sí lo va a superar, y mis compañeras lo van a superar. ¿Cómo se supera? Pensar que el movimiento feminista necesariamente tiene que estar anclado en la lucha de clases. No puede estar desanclado. No puede no considerar la lucha de clase y no puede no considerar la lucha de las personas migrantes y no puede no considerar la lucha de las personas racializadas. Es decir, todos esos movimientos tienen que ir anclados necesariamente para que el horizonte sea abolir las estructuras de opresión que oprimen a varios colectivos, no solamente a las mujeres, porque también yo entiendo que hay muchas compañeras separatistas, yo estoy en parte de acuerdo, pero hay que considerar que el foco común hacia donde hay que apuntar es abolir las estructuras de poder capitalistas para todos los grupos que sufren opresión, no solo las mujeres. Este feminismo del 99% busca
Y dice 99% porque dice el 1% de la sociedad es millonaria, son los ricos, y el 99% son los oprimidos. Entonces, básicamente el 99% tendría que decir, oigan, juntémonos, busquemos un horizonte común que necesariamente tiene que ser articularnos con la dimensión de clase para abolir las estructuras de poder. Así que un poco esa complejización, pero Tere lo va a superar. Tere les va a mostrar la superación del feminismo liberal. Gracias. Spoiler alert, no va a ocurrir. Bueno, yo primero, de verdad, agradecer encarecidamente, primero la invitación de Fátima de Magali y después la súper generosa y afectuosa recepción que nos brindaron, no solo en público, sino también así de cerquita, ¿no? De verdad, parte de lo que sucede entre mujeres son esas complicidades como muy intensas y muy militantes en el más amplio sentido de la palabra. Entonces, bueno, muy contenta de estar acá. Porque además yo soy toluqueña, vengo muy poquito, me fui muy chiquita, pero entonces sí me siento como de acá. Yo quise pensar un poco con el pretexto del subtítulo del encuentro que nos convoca. Esta idea de que existen prácticas del poder desde los feminismos. O sea, cómo se practica el poder desde los feminismos. Y esto me lleva, o me lo llevo a mi molino, me lo llevo a mi campo, porque en el campo de la epistemología feminista, uno de los problemas matrices, de las preguntas que más nos hacemos, tiene que ver con cómo opera la perspectiva feminista en la construcción del conocimiento, ¿no? Y contra qué opera la perspectiva, cómo opera y contra qué opera, ¿no? Y del conocimiento lo podemos cambiar por muchas otras cosas. Cómo opera la perspectiva feminista en la práctica política, en el ejercicio del poder, en la administración pública, en la academia. O sea, le quitan conocimiento y le ponen cualquier ámbito de la práctica y la pregunta es cómo opera el feminismo como lugar desde el que se construye algo, ¿no? Y en epistemología feminista hay una distinción más o menos clásica que yo reconstruyo así. ¿Cómo operamos? Pues operamos con el feminismo como un punto de vista desde el cual vemos. ¿Contra qué operamos? Operamos contra el sesgo misógino o patriarcal. Fíjense, aquí hay dos cosas en juego, punto de vista y sesgo, ¿no? O sea, desde el sesgo patriarcal, es decir, el patriarcado funciona como un sesgo, el feminismo funciona como un punto de vista. Esto como para responderles a los señoros de, ay, ni machismo ni feminismo, humanismo, ¿no? Porque al menos en esto, ¿no? El feminismo opera como un punto de vista y el patriarcado como un sesgo. ¿Cuál es la gran diferencia? Sesgo tenemos cuando una defensa inconsciente a mi situación de privilegio me impide ver ciertas cosas. No es que yo sea tarado, pues es que me impide, tengo un sesgo, mi condición me impide ver algo. Y el concepto de punto de vista dice exactamente lo contrario. Mi condición en una relación de privilegio me permite ver algo que mi compañero o colega varón no ve, simple y llanamente porque para verlo hay que no estar defendiendo una posición de privilegio. Esto en el debate marxista clásico se le conoce como el privilegio epistémico del oprimido, es decir, como si la condición de opresión socialmente tiene muchas desventajas, pero epistémicamente, es decir, en mi capacidad de ver el mundo, comporta una ventaja. Veo donde los sesgos de quien es privilegiado impiden ver. Y esto lo podemos buscar en la historia y lo encontramos muchas veces, ¿no? O sea, ¿por qué una tradición tan sensible a muchos temas como lo fue el marxismo tuvo un sesgo que le pidió pensar, al menos en la primera generación de marxistas, le impidió pensar al trabajo doméstico como trabajo productivo y se concentró en demasía en el trabajo industrial como el modelo del trabajo? Y es extraño porque tenían un concepto de trabajo muy potente y muy sofisticado que les ayudó a hacer antropología, ontología, o sea, verdaderamente muy complejo. Pero de pronto ya usándolo para caracterizar la sociedad capitalista, solo vieron el trabajo industrial directamente implicado en la producción de mercancías. Y les impidió ver el trabajo implicado en la producción y reproducción de la vida. No les pasó a las marxistas mujeres de la misma generación. ¿Por qué? Porque de un lado operaba un sesgo y del otro lado operaba un punto de vista. Entonces,
Si nosotros nos llevamos esto a otros campos y pensamos la práctica política, ahí empieza la pregunta de esto que tanto se le reclamó a Claudia Sheinbaum en el tránsito de sexenio, ¿no? ¿Habrá sello de mujer en la forma de gobernar? Y quiero como invitarnos a pensar un poquito en qué consistiría ese sello de mujer, porque por sello de mujer no podemos entender algo que se confunda con las perspectivas que estaba intentando identificar Ingrid, ¿no? Yo creo que en la configuración actual del mundo hay como una ecuación entre ser feminista y ser de izquierda, y entre ser de izquierda y ser feminista. Hubo momentos en los que, por ejemplo, la narrativa de cierta derecha buena ondita pudo revertirse ideológicamente de ciertas concesiones a un feminismo muy blanco, pero incluso un feminismo sensible a ciertos temas de racialización, y si no pensemos ya no tanto en Hillary Clinton, sino en Kamala Harris. Entonces, ese feminismo muy edulcorado o esa derecha buena ondita que está emblemáticamente representada en el Pacto Demócrata estadounidense, ¿no? En eso podemos pensar cuando pensamos sello de mujer. Creo que no. Creo que la reorganización ideológica de las derechas a escala internacional está tan revistiendo una fórmula transparente y groseramente misógina y patriarcal que nos toca revestir ideológicamente a la izquierda de un perfil transparente y radicalmente feminista. Si de la derecha va a emanar cada vez más el prototipo Donald Trump o Javier Milei, de las izquierdas tiene que emanar cada vez más un posicionamiento claramente feminista. Termino diciendo muy brevemente que esto, desde mi perspectiva, implica dos cosas, desde la práctica política, desde los feminismos. Una, deslindarnos de los feminismos que son funcionalizables a la lógica del sistema que en última instancia nos oprime, y por lo tanto deslindarnos de los feminismos liberales que en última instancia le prestan herramientas de legitimación ideológica al sistema que nos oprime, pero otra que tal vez nos cuesta más trabajo y que teóricamente ha estado menos resuelta, que tiene que ver con cuidarnos de que el feminismo no sea ocasión de aceitar otros mecanismos de la opresión. Y la gravísima violencia que vivimos las mujeres abre el terreno fértil, por ejemplo, a que el feminismo sea ocasión para el punitivismo. Y sabemos que el punitivismo y el fortalecimiento de los sistemas carcelarios aceitan maquinarias absolutamente clasistas y racializantes. Entonces, hoy más que nunca, no solo necesitamos de deslindarnos de un feminismo liberal, sino tenemos que abrazar en todas sus consecuencias y dimensiones lo que se conoce como un feminismo interseccional. Un feminismo que sea consciente de la articulación de su propia agenda emancipatoria con la agenda emancipatoria de todas, todos y todes les oprimidas. Y ahí la dejo. Pues yo también me sumo a los agradecimientos por la generosa invitación y la generosa recepción. Yo también, digamos, como desde las cuestiones que trabajo o que trabajan en mi instituto, no necesariamente yo, quisiera plantear también como algunos de los retos que enfrentamos las mujeres, también con una mirada al pasado. En mi instituto hay una investigadora, Clarinés Ramírez, que trabaja sobre escritos de mujeres que empezaron en el siglo XVIII y que ha ido extendiendo ahora al siglo XIX, porque en este país se suele pensar que existió Sor Juana y luego hubo un salto hasta Rosario Castellanos, y que en medio, exacto, y luego y en medio no hay nada. Por supuesto, la valía y la figura de gente como Sor Juana hace que sea muy difícil valorar escritos de mujeres que lo hacían desde los espacios que les eran permitidos, ¿no? En el convento sobre escritos religiosos, en la vida familiar sobre cuestiones de cocina, etcétera, pero que
justamente el revalorizarnos también es parte de hacer esta historia de cómo se han ido abriendo espacios las mujeres. Y esto es especialmente importante. Hay una autora, Lucrecia Infante, que trabaja las cuestiones de historia de la escritura y de la escritura de las mujeres, que lo que nos plantea es que la escritura fue una herramienta cultural que le permitió a las mujeres posicionarse como sujetos públicos. Era la manera de entrar en el espacio público, ¿no?, en las pocas rendijas que se abrían. Entonces, por ejemplo, así lo hacían en México, dijeron, no nos publican a las mujeres, ¿cómo le hacemos? En el siglo XVIII empezaron a mandar cartas al editor, ¿no?, muchas veces con seudónimos, pero entonces era una manera que encontraban en donde las iban a escuchar y las iban a publicar, ¿no? No iban a ser la columnista, etcétera, pero todo eso constantemente se está borrando, ¿no? O sea, hay un esfuerzo que continúa hasta nuestros días, que borra esas partes de espacios de las mujeres, porque también las biografías de las mujeres se cuentan desde la biografía de los hombres. Es decir, si no hiciste viajes, si no estudiaste la botánica y escribiste 5 libros, entonces no es una biografía que merezca ser contada. Entonces tenemos que recuperar, no solamente en estas cuestiones de ver cómo ahora las figuras públicas han logrado los espacios, sino también ver hacia atrás de cómo se han construido esos espacios públicos a través de esos intersticios que han encontrado las mujeres. Hay un texto muy bonito que escribió Tania, ahorita les digo el nombre completo porque Claudia Tania Rivera, exacto, que se llama La mujer olvidada que entrevistó a Villa, y que cuenta esta entrevista que seguro Dani se la sabe al dedillo, de Regino Hernández Yergo, que publicó en el Universal, de una entrevista a Villa, que además ha sido reeditada hasta todavía hace muy poco por el Fondo de Cultura Económica, y en donde lo acompañó una mujer que además fue de las primeras editoras, Emilia Enríquez de Rivera, era editora de la revista El Hogar. Tuvo su propia imprenta, iba a comprar sus máquinas, o sea, una hazaña en aquellos años, y ella insistió en ir a esta entrevista con Villa. ¿Qué fue lo que pasó? Que en la primera edición aparece la descripción de la mujer, porque a Regino le parece que, bueno, es una mujer, digamos, arrojada para lanzarse ese viaje, etcétera, no tenía que pedir permiso, y en las futuras ediciones la mujer que acompañó a Villa desapareció. Entonces, todo este conjunto de prácticas en donde las mujeres normalmente desaparecen, incluso en aquellos espacios de escritura que encuentran como más tangibles para encontrar presencia, son los que creo que tendríamos que estar, digamos, reivindicando y mirando hacia atrás. Dentro de esta línea que trabaja esta investigadora en mi instituto, ha publicado un texto muy bonito que les recomiendo, está en abierto en PDF en la página del ISUE, que se llama Itinerarios de Escritura de Mujeres. Y ahí hay un texto de Mariana Abreu sobre Harriet Jacobs. Ya saben, esta escritora que escribió Incidentes en la vida de una niña esclava, escritos por ella misma, que después se publicó como Memorias de una esclava por Mondadori, y que cuenta también cómo ella fue escribiendo una mujer racializada, ¿no?, esclava. Por supuesto que sufrió todas las violencias sexuales que sufrían las mujeres esclavas en Estados Unidos, y cómo fue escribiendo, cómo fue mandando textos al editor, cartas y demás, y fue escribiendo su propio diario, y cómo otras investigadores han recuperado estos escritos de ella, en donde la cuestión de ser una mujer negra, de cuerpo femenino, es lo que imprime, digamos, su ser y su visión sobre el esclavismo en Estados Unidos. Entonces tiene una posición, por supuesto, con respecto a las mujeres que hablaban sobre los hombres esclavos, que decían,
No, o sea, no comparto esa visión de mujeres liberales, pero por supuesto también de ver su ser de mujer, cómo se insertaban las mujeres en los temas de la abolición de la esclavitud, que no eran igual que la voz que ocupaban los hombres. Con esto yo quiero cerrar retomando lo que nos dice Ingrid y lo que nos dice Tere. Es decir, cuando vemos estas miradas hacia atrás de cuál es el camino que han pasado las mujeres y cómo se ha borrado constantemente y tenemos que estar recordándolo, en estas cuestiones de cuál es la situación de poder que ocupan esas mujeres, por ejemplo, como en el caso de esta escritora, es el que nos recuerda y nos prende las alarmas de cómo aquellas herramientas que nos hemos dado las mujeres para participar públicamente, para abolir la esclavitud, para tener igualdad de condiciones de trabajo y demás, no pueden ser utilizadas incluso por las mismas mujeres cuando ocupan ciertas posiciones de poder que otras mujeres no pueden ocupar. Por ejemplo, ahí estoy pensando en el caso de la diputada Dato Protegido. Ese tipo de situaciones, y lo digo aquí, en donde hay gente de tribunales electorales, no pueden ser, porque entonces tenemos en contraparte los casos de las mujeres como los que vemos en la mesa antes de la hora de la comida, cuando no ocupan esas posiciones de poder y entonces no pueden acceder ni a una justicia inmediata, expedita y demás. Entonces no podemos ni perder esa perspectiva ni permitir que esas herramientas la tomen estas personas que ocupan el poder y lo quieren ejercer de esa manera. Bueno, pues muchas gracias de verdad por la invitación, muchas gracias por la acogida. Siempre es un gusto poder tener estas conversaciones en espacios fuera de los 160 o 200 caracteres de Twitter que apenas estás pensando como media idea y ya se te acabó el espacio, ¿no? Entonces es un gusto siempre poder platicar en espacios como estos que ya son a veces escasos, ¿no? Cuesta trabajo organizar eventos como el que han tenido aquí 2 días y hay que aprovecharlos. Yo les quiero hablar del tema de la comunicación. Es a lo que yo me dedico, al periodismo. Es una de muchas carreras, con la mayoría de las que podamos hablar, en las que en los últimos 30 o 40 años ha habido como una explosión, un boom de mujeres cada vez más incorporadas a espacios de comunicación, ¿no? Hace 40 años había 2 columnistas mujeres en todo México y ahora pues bueno, hay una enorme cantidad, estamos en unas condiciones mucho más paritarias. Pero cuando vamos viendo la estructura jerárquica nos damos cuenta de que pues no, o sea, hay una mujer directora de un medio comercial, que es la de La Jornada, Carmen Lira. Hay una mujer ahora en medios públicos, pero igual una, ¿no? Hay otra que pues, no es jefa directa hasta arriba en la televisión, pero tiene un cargo de poder que puede ser Denise Merker. Pero realmente la pirámide se va haciendo mucho más angostita en la medida en la que va subiendo. Y ese es un tema que no se ha podido romper. No solo no se ha podido romper, sino que lo que ocurre es que para llegar a esos espacios tienes que tener esta mirada muy masculina o muy patriarcal de los fenómenos y de las formas de contar las cosas, que no nos ayudan a tener mejores sociedades, y es lo que un poco les quiero contar. Desde la otra perspectiva, quienes han empezado hace algunos años a romper esto, han sido en muchos casos medios alternativos, muy chiquititos, no medios alternativos grandes que son conocidos, sino de estos que son muy hiperlocales, en donde sí ha habido muchos más direcciones de mujeres, pero que cuesta mucho trabajo sostener económicamente, sostener emocionalmente, porque a veces es muy pequeñito y porque estamos llenos de complejidades. Pero lo que les quiero contar más bien es cómo desde esos medios muy pequeños, muy locales, hemos tenido una amplia discusión, quizá los últimos 15 o 20 años, sobre las diferencias que hay entre narrar de una forma y narrar de la otra, ¿no? ¿Cuáles son los grandes temas del periodismo en el que nos hemos movido los últimos 200 años, que es una tradición muy anglosajona?
que son guerras, tragedias, crímenes y lo insólito, ¿no? Esos son los grandes temas del siglo XIX y del siglo XX y del siglo XXI, y seguimos contando así, esta noche en Hechos y verán la competencia, y así. Y dice uno, no, a ver, tratemos de profundizar, ¿no? Y tratemos de pensarlo de otro modo. Y viéndolo incluso con nuestros grandes íconos o nuestros grandes periodistas, los más famosos, los más conocidos, cuando vemos cómo lo cubren algunos hombres, ¿no? Richard Kampuchinsky, que es el más conocido, y Svetlana Alexievich, que es la más conocida también de las mujeres porque ganó el premio Nobel, ves diferencias enormes. ¿Cómo lo cubren ellos? Bueno, ellos la guerra y nosotras la paz. Ellos las tragedias y nosotros los problemas estructurales que llevan a las tragedias. Ellos los crímenes y nosotros a las víctimas de los crímenes, de los feminicidios, lo que sea. Ellos lo insólito y nosotras lo cotidiano. Y esa es y ves los libros de ambos y dices, pues sí, él está en la acción y ella está preguntándole si se enamoraron en la guerra a las mujeres, ¿no? Y cómo fue el enamoramiento y las relaciones afectivas mientras estaban en medio de la guerra mundial, ¿no? Entonces, incluso la forma de llegar, la forma de escuchar, la forma de entender, termina siendo distinta cuando empiezas a entender que hay otro modo de contar las cosas que no es lo mismo que nos han contado. Yo eso lo he dicho muchísimas veces. Nos enseñaron en esta tradición de periodismo muy competitivo que lo extraño que la nota es el eclipse, ¿no? Aunque haya 364 días, que ahí no hay eclipse, la nota es el eclipse, lo insólito, lo raro. Y nunca nos enseñaron cómo contar qué pasa los otros 64 días, en nada. Entonces, si no hay eclipse, no hay nota, si no hay 200 muertos, no hay nota, si no hay algo que nos saque de nuestra vida común y de lo que nos pasa realmente, los problemas laborales, los problemas estudiantiles, los problemas familiares, entonces no hay nota, ¿no? Y entonces, pues ahí vamos al periodismo amarillo, donde ahora me contaban también que además se ve mucho también en el viejo periodismo, que es, a ver, que ponle la cámara y que llore y que te repita cómo está sufriendo la señora, ¿no? Porque es ese tema de contarte lo anormal y lo que además va a ser… te va a sesgar la realidad, porque vas a pensar que todo el año estamos en la oscuridad del eclipse, porque no hay otra cosa que sepamos contar, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas y una de las cosas que hemos tratado de discutir desde estos medios, insisto, muy, muy, muy chiquitos, pero que no son fáciles. Y no son fáciles, y ahí ya voy a ir cerrando, por varias cosas. Uno es esto, los temas. Otro, las formas, ¿no? Las formas de organización y las formas y estas estructuras que a veces nosotras mismas no nos damos cuenta, lo que decía Tere, las violencias entre mujeres, que repetimos las mismas formas, las mismas estructuras jerárquicas. No es fácil trabajar en lo colectivo, es más fácil decirlo y pensarlo y soñarlo que realmente trabajarlo. Y la otra tiene que ver, que es el último punto, con el nivel de exigencias y de resistencias. A nosotras nos pasa, ¿no? Ahorita las veía ahí con las piernas cruzadas, me acordaba de la última gran ataque que hemos tenido, porque nos decían, tienen las piernas cruzadas, son blancas, desclasadas o no sé qué cosa, ¿no? Pero si somos remarxistas, como ya escucharon, pero te dicen eso porque hay ese estereotipo y porque es una forma de ataque misógino, etcétera, 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 ¿no? Y entonces dices, bueno, somos 5 mujeres que decidimos un día juntarnos a hablar de política entre mujeres porque creemos que se puede aportar desde las distintas disciplinas, que pues, no cobramos por hacerlo, no, es un trabajo que queremos hacer para discutir, y 4 de nosotras tenemos hijos. Bueno, los míos ya están más grandes, por suerte, y no tengo que andar luego corriendo para llevarlos y traerlos. Entonces es un nivel de exigencia, ¿no? Porque haces algo por el deseo de compartir, de hacer comunidad, de colaborar, de aportar distintos niveles de lo que puedas saber, poco, mucho, regular, y lo que te encuentras es a grupos de compañeros que te atacan como si fueras, no sé,
Donald Trump, ¿no? Y te tengo que atacar y te tengo que acabar. Y dices, ¿pero qué les pasa, no? Porque existen estas resistencias todavía de las estructuras patriarcales. Y yo hasta ahí me quedo. Bueno, como hacemos en nuestros programas, siempre tenemos una segunda ronda o una tercera ronda, porque así nos afinamos de las cosas que se nos quedaron en el tintero a cada una. Pero también porque nos permite ir como generando esa perspectiva común, ¿no? Y a partir de lo que todas han señalado y que vamos complementando como esa perspectiva que nos interesa construir, también me gustaría pensar con ustedes que cuando nosotras hablamos de la política, por ejemplo, pareciera que la política debería restringirse al ámbito estrictamente institucional de la lógica, pues, de los estados contemporáneos, es decir, los partidos políticos que buscan representar los intereses de la sociedad en sus distintas versiones y por lo tanto van a contender por cargos de representación, van a propugnar por generar alguna perspectiva de desarrollo estatal nacional. Y esa política es imprescindible bajo las condiciones actuales de las sociedades contemporáneas, eso es innegable. Y es innegable, como decía Rosa Luxemburgo, que las mujeres tenemos que defender nuestros derechos civiles, como peleamos también contra el capitalismo, es decir, porque ahí a nosotras no se nos concede nada. Y si las mujeres somos a veces excesivamente democráticas, pasan por encima de nosotras, ¿no? Y entonces tenemos que seguir defendiendo esa política, pero creo que también sería importante abundar en la idea de que la política puede ser otras cosas y que la política y lo político pasa por la construcción de otras cosas que ciertamente han sido minimizadas, desde aquellas que van desde el ámbito de lo más cotidiano, que ya han sido puestas en la discusión por el feminismo hace mucho tiempo, aquella vieja consigna de lo personal es político, pero que también deben ser puestas en discusión no solo en el ámbito de lo doméstico, ¿no? En el ámbito intramuros. En el ámbito intramuros se construye la familia, los valores, la eticidad, muchas cosas que son fundamentales. Pero también tenemos que pensar en cómo construimos también vida política de otra forma afuera. Y no es exclusivamente la institucional. Aquí es donde creo que conecta con buena parte de lo que han dicho mis compañeras, ¿no? Cuando Gaby nos pone cómo esos otros terrenos, esos otros ámbitos en los que las mujeres hemos ido teniendo que construir nuestra propia agencia, subjetividad, como en el ámbito de la escritura, estamos construyendo una forma de politicidad, porque estamos comunicándonos con las otras y con los otros. Lo mismo de lo que dice Dani, es decir, cuando las mujeres entramos al ámbito de la comunicación, estamos también buscando otra manera de construir ese común que finalmente nos permitiría sí pararnos de cierta manera frente a los retos que representan las sociedades contemporáneas. Y así sucesivamente, es decir, que la política ciertamente es la política institucional y es imprescindible para la lucha de las mujeres porque necesitamos que el Estado nos reconozca derechos, no como concesiones, sino como el resultado de nuestras batallas, pero al mismo tiempo reconocer que lo político que construye lo colectivo en perspectiva de una sociedad que trascienda la lógica misógina, machista y sexista que nos atraviesa y finalmente patriarcal, tiene que desbordar eso también. Y que en realidad debe construirse desde estos otros ámbitos. Es decir, cuando las mujeres y los compañeros nos damos el espacio de reunirnos para un congreso a pensar estas cosas, eso también es hacer política. Pero creo que aquí, y con eso cerraría esta segunda intervención, todavía en México nos hace falta mucho, mucho, mucho por avanzar. Es decir, estamos sí en condiciones ya, por ejemplo, de tener paridad en ciertos espacios, pero vemos cómo en ciertos partidos políticos o ciertas prácticas buscan darle la vuelta a eso y entonces en realidad dicen que hay mujeres, pero en realidad luego el suplente era un varón y queda él en el lugar en el que le tocaba estar a una mujer. O lo hacen con los pueblos indígenas. Es decir, ¿de qué
es síntoma de una sociedad que se resiste a modificarse en ese otro ámbito que es el sustrato verdadero que nos permitiría construir un futuro distinto. Entonces, cuando pensamos el poder, pensemos el poder y la política como algo que desborda lo institucional y que le puede dar una forma a lo institucional que finalmente nos ayude a cerrar más las brechas de desigualdad que se dan en todos los ámbitos. Pasamos rápidamente. Tenemos 3 minutos. Okay. Dice 10, pero no, 3. Sí, siempre hacemos esto en la mesa roja porque tratamos de engranar todos los temas o completar en lo que estábamos. Entonces, yo básicamente era un pedacito de lo que ya les estaba diciendo. La pregunta de por qué el feminismo tiene que ser anticapitalista. ¿Por qué? O sea, además de, por supuesto, estar engarzado en la lucha de clase, sino que qué significa el capitalismo en términos de la vida de las mujeres. Y hay un texto bien interesante de la misma Nancy Fraser que se llama Capitalismo Caníbal, que un poco analiza las condiciones actuales del capitalismo, donde dice que para que haya esa acumulación de riqueza, eso necesariamente está asentado en la expropiación de ciertos recursos. Recursos naturales, por supuesto, para que hayan multimillonarios tiene que haber recursos naturales a disposición, mineras, etcétera, ¿no? Esa parte de la expropiación. Tiene que haber la expropiación de ciertos poderes públicos, es decir, los multimillonarios ricos, las oligarquías tienen que tener representación en partidos políticos, comprar ahí sus votos, etcétera. En la energía y la creatividad de los trabajadores, porque por supuesto siempre está asentado, digamos, el capitalismo en esa creatividad, en la plusvalía. Y principalmente en las formas de trabajo de cuidados. Y eso es algo muy importante porque tiene que ver cómo históricamente el capitalismo se ha asentado en esa doble labor que tenemos las mujeres, que es la de trabajar y además hacer el trabajo de cuidados, es decir, además criar, crear, alimentar y generar trabajadores para el capital. Esa doble labor, porque siempre ha sido la doble labor, sobre esa se asienta el modelo. Entonces sería una cosa muy extraña que lucháramos por un feminismo sin contemplar que nuestra chamba, que hacemos de manera gratuita, por cierto, que no debiese ser así, y que se ha hecho históricamente en base a la idea de la familia, el cuidado, el amor romántico, etcétera, etcétera, todas estas construcciones sociales que hacen que las mujeres trabajen gratis 2 veces, esa idea es la base del capitalismo. Entonces, un feminismo que no sea anticapitalista básicamente no se sostiene, sería impracticable, tendría que ser, no sé, de algún tipo de mujeres demasiado privilegiadas como para no tener que padecer la labor de cuidados. Así que bueno, esa es mi última acotación. Yo voy a intentar redondear un par de cosas, creo que inconexas entre sí. Pero que las escuchaba y me... Las mujeres somos muy buenas para juntar cosas. Sí, si no las juntan ustedes, a ver, con eso. Una tiene que ver con esto que un poco decía Dani y decía Diana. Yo creo que estamos en un momento en el que las mujeres y el feminismo, mucho más que las mujeres como ente abstracto, el feminismo tiene que cobrar conciencia del tamaño de las victorias que hemos estado cobrando a pasos agigantados. Y creo que tenemos que tomar conciencia del papel que esto históricamente nos posa encima, que no es poca cosa. Y sobre todo nos tiene que hacer tomar conciencia del nivel de violencia de la respuesta que cabe esperar. Yo sí creo, soy una convencida de que en muchos aspectos el patriarcado está herido de muerte, pero es un moribundo muy violento, muy violento, que exacerba todos sus mecanismos de violencia hacia las mujeres, violencia misógina, violencia heteronormativa, homófoba, los exacerba porque verdaderamente está gravemente herido. Cada vez que a una mujer que está en la arena de lo público se le hace objeto de escrutinio por aspectos como su posición corporal, eso no tiene que ver con la frivolidad del analista, eso es una reacción del sistema patriarcal que nos está castigando por ocupar esos espacios. Y vistas bien las cosas, cada vez que somos acosadas sexualmente en el ámbito de lo público,
o sea, el que lleva a cabo el acoso es una persona con nombre y apellido que puede ser sancionado, pero en realidad es una herramienta de un sistema que está reaccionando mediante el acoso sexual. ¿Por qué el acoso sexual es tan común en espacios en donde se supone hay niveles educativos, en los que debería suponerse que hay como sentidos comunes más o menos deconstruidos? Las academias, las organizaciones políticas de izquierda, es decir, esos lugares donde no habría lugar. ¿Por qué? Pues porque en realidad es una respuesta de un sistema herido que está exacerbando sus mecanismos violentos. Cuando los sistemas de opresión se sienten en riesgo, se quitan los disfraces que los legitiman ideológicamente y se muestran tal cual son. Por eso el capitalismo en era nazi, un sistema en riesgo, se mostró tal cual era. Por eso, hoy día, estamos ante una extrema derecha clara y transparentemente misógina. Se están quitando el revestimiento del feminismo liberal porque ya no les sirve, reaccionan violentamente. Y esos son los espacios de agresión a los que nos vamos a enfrentar. Pero del tamaño de su reacción es el tamaño de nuestra victoria, estoy verdaderamente convencida y creo que hay que tomar fuerza y conciencia de ello. Y por otro lado, yo aquí le estaba copiando a Dani porque me encantó su distinción entre ellos, la guerra, nosotros la paz, ellos los crímenes, nosotros las víctimas, porque creo que en el país está pasando una cosa bien horrible, pero bien bonita a la vez, que tiene que ver con cómo el periodismo de mujeres ha acompañado a las víctimas de la violencia generalizada en el país. Mientras que el periodismo masculino viró hacia lo policíaco, hacia la nota roja, hacia perseguir la escena sangrienta, ¿no? El levantón, el periodismo de mujeres empezó a acompañar a las madres buscadoras en los procesos de búsqueda en el territorio. Y lo empezó a acompañar, sí, desde un profundo dolor, pero también desde la alegría y la politicidad de la alegría de lo cotidiano. Y pienso, por ejemplo, en este experimento del recetario de la memoria, ¿no? Esta experiencia en el que un colectivo en Guanajuato, un colectivo en Sinaloa, hizo un recetario con las recetas que más les gustaban a la persona a la que están buscando. Miren qué acto tan hermoso, tan doloroso y tan profundamente político, ¿no? Ese es el tipo de fenómenos que sí llevan sello de mujer, perdón, pero sí llevan sello de las madres buscadoras y de las periodistas, en este caso, que han decidido caminar los territorios acompañándolas. Y ya. Bueno, yo también cerraría retomando lo que han dicho Dani, Diana, Tere, Ingrid, de cómo tenemos que reivindicar esos sellos, esas formas de mirar, de ejercicio de nuestras profesiones que hemos tenido históricamente las mujeres, reivindicarlas como formas valiosas y como formas diferentes de ejercer el poder, ¿no?, en los espacios públicos. Yo les traigo dos citas, una de este texto que les comentaba en el libro de Itinerarios de Escritura de Mujeres, de Harriet Jacobs, que obviamente escribía ella decía, la cuestión de esclavitud y de racismo pasa necesariamente por el cuerpo y por el alma de las mujeres. Y era una época en donde hablar del cuerpo desde las mujeres era muy mal visto, y entonces ella le escribía una carta a una amiga. Por cierto, sus escritos, cuando se publicaron, hubo investigadores que dijeron que no era cierto, que ella no los podría haber escrito porque pues mujer y negra, ¿no? Entonces decían no, los escribió su editora, y hubo una investigadora que tuvo que dedicar casi toda su vida académica a demostrar que eran textos de Harriet Jacobs. Y lo que dice es, yo sé, una mujer puede susurrar sus males crueles al oído de una muy querida amiga mucho más fácilmente de lo que puede plasmarlos para que el mundo lo lea. Es decir, esa intimidad que podemos tener las mujeres, es mucho más fácil hablar de eso que mostrarlo a lo público, pero ella se animó a mostrarlo a lo público. Y hay otro que yo les quiero traer también, que es sobre Lucrecia Infante, un texto que tiene Las primeras conquistas feministas, escritura, prensa y educación, que retoma ahí un pasaje fascinante entre Lucas Alamán y Leona Vicario.
Lucas Alamán, bueno, yo ahí me enteré, la verdad es que yo no lo sabía, era adversario del esposo de Leona Vicario, de Andrés Quintana Roo, y entonces se lanzó en un texto público contra Leona Vicario porque dijo que se había, en pocas palabras, agandallado unas tierras por el marido que tenía, por si le suena también eso, cuando en realidad el asunto era que se le habían dado por su participación en la lucha insurgente, digamos, como manera de compensación. Y entonces Lucas Alamán decía que en realidad era que se las había agandallado, porque lo que había hecho Leona Vicario en el periodo insurgente, pues no era de tanta valía, ¿no? Y decía, no consideraba merecedoras de tal reconocimientos, puesto que su motivación fue en realidad, decía Lucas Alamán, cierto heroísmo romanesco, que el que sepa algo del influjo de las pasiones, sobre todo en el bello sexo, aunque no haya leído a Madame de Staël, podrá atribuir a otro principio menos patriótico, es decir, estas cuestiones de amor y demás romántico que se ven menores en las mujeres. Y Leona Vicario le contesta, ¿no?, diciendo que, y con esto cierro, en todas las naciones del mundo ha sido apreciado el patriotismo de las mujeres. ¿Por qué, pues, mis paisanos, aunque no sean todos, han querido ridiculizarlo como si fuera un sentimiento impropio en ellas? ¿Qué tiene de extraño ni ridículo el que una mujer ame a su patria y le preste los servicios que pueda para que a esto se les dé por burla el título de heroísmo romanesco? Entonces, bueno, pues esas son las formas que tenemos que reivindicar las mujeres. Bueno, ya para cerrar, sí creo que también es importante aclarar algo que decimos mucho, ¿no? El patriarcado es un sistema de valores, o sea, no es una cosa de una guerra de hombres contra mujeres, es un sistema de valores que reproducimos en distintos espacios de la sociedad. Hay patriarcado en acciones de mujeres contra mujeres, hay unas violencias que se reproducen y ese sistema de valores está montado, como dice Ingrid, sobre el cuerpo de otras personas. El cuerpo de los trabajadores, el cuerpo de las mujeres, el cuerpo de yo oprimo al otro. ¿Por qué cuesta tanto trabajo a veces que algunos compañeros lo entiendan? Yo, por ejemplo, viajé muchísimos años con un compañero periodista y con el que coincidía en todo. Hablábamos de pueblos, coincidíamos, hablábamos de desigualdad, coincidíamos, hablábamos de política, coincidíamos, hablábamos de racismo, coincidíamos, de medio ambiente, coincidíamos, hablábamos de temas de género y allá basta, ¿no? Y entonces yo, decía, ¿por qué en eso no nos entendemos como en todo lo demás? Y de verdad yo le decía, es que tiene que ponerse a leer textos feministas. ¿Por qué? Porque nosotras hemos estudiado como 100 años y teorizado como el rol que queremos tener y el rol o el rol que no queremos tener, porque a lo mejor no hay respuestas para todo. Pero el constructo social, hombre, no se ha puesto a estudiar. ¿Por qué? Porque no le conviene. No le conviene porque tiene los privilegios. Si estuviera cruzado por los desprivilegios de nosotras, pues entonces a lo mejor sí entendería, ¿no? ¿Cómo lo va a entender si le conviene que las cosas queden como están, si está del lado de los que miran de esta manera, ¿no? Entonces, por eso hay tanta resistencia, pero no se trata de que tengamos una lucha contra los otros, se trata de que vengan para acá, se pongan a estudiar cosas que sí hemos estudiado, que pongan a discutir estas cosas, porque al final lo que tenemos que entender es que este sistema de guerras al que nos han llevado y de enormes competencias y eso, pues nos hace daño a todos y nos está haciendo mucho daño a todos. No, y no quiero hablar acá del discurso de la no violencia así nada más en abstracto, porque yo también estoy convencida que a veces la violencia, bueno, sin rabia y sin furia, pues no existen las revoluciones y no se libera a la gente de esclavitudes, ¿no?
No nada más es una no violencia, sino es esta no violencia que está montada sobre un sistema capitalista, sobre un sistema colonial, sobre un sistema opresor de cuerpos de mujeres y de otras personas. No, eso es lo que tenemos que cambiar y para eso necesitamos discutir cómo queremos tener esta distinta sociedad, ¿no? Entonces, por eso la invitación a todos los compañeros no es a que nos agarremos los guantes, porque no se trata, lo que no queremos es pelear, lo que queremos es que se pongan a estudiar, porque nosotras ya llevamos un ratito de adelantado, ¿no? Se pongan al corriente. Exacto, que hagan la tarea. Pues muchísimas gracias, compañeras de la Mesa Roja. Va a haber un pequeño espacio para preguntas y comentarios. Les imploramos que sean concretos, pues para poder tener como varias intervenciones. Entonces, no sé si a alguien le gustaría preguntar algo, comentar. Allá atrás. Hola, hola, mucho gusto, Fernando. Primero que todo agradecerles, la verdad es que estuvo muy, muy interesante. No estoy en contra, lo que estoy a punto de comentar no es porque esté en contra, más bien quiero como que generar esta mesa de discusión. Bienvenida a la discusión constructiva, compañero. Pero la primera vez que lo escuché y me encantó el comentario que decían, y disculpen si no os puedo señalar quién, pero que desde acá atrás sentado no veía muy bien, pero hablaban sobre que el feminismo debe estar sí o sí, ir de la mano con la lucha de clases, ¿no? Y con el anticapitalismo. Y hablaban sobre muy acertado, el tema de Milei y de Donald Trump, de que pues básicamente son líderes misóginos, ¿no? Pero mi pregunta es, si damos la vuelta, Alberto Fernández, presidente de Argentina, deja el cargo con una denuncia de violencia de género, él era de izquierdas, con videos, señalizaciones, y él básicamente huyendo del país. O Ortega en Nicaragua también, por ejemplo, que tiene a su hijastra en Costa Rica, si no me equivoco, está exiliada en Costa Rica, porque su hijastra lo denunció de una violación cuando ella era menor de edad. Y Ortega también es de izquierda. Entonces mi pregunta es, ¿no será más conveniente para el feminismo no asociarse con ideologías? Irse por una vía autónoma, irse por una vía propia y no mezclarse con ideologías políticas que pueden viciarse. Insisto, no es que esté en contra, es nada más un comentario. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Pues más bien yo quisiera ahondar incluso en esta discusión que ya pusieron de el feminismo interseccional, y leer, creo que es una apuesta política y últimamente lo hacemos mucho, leemos menos hombres, es decir, leemos más mujeres, ¿no? Te cito un montón, Diana, pero un montón, pero además mujeres del Cono Sur, mexicanas y latinoamericanas, ¿no? Porque también creo que tenemos ahora en el feminismo, y pues está bien la discusión, muchas mujeres blancas, eurocentradas, ¿no? Y que está bien y que nos hablan de cosas, pero de repente eso no alcanza con la realidad, ¿no? La realidad es bien distinta. Y justo en la mesa en la que estábamos participando, nosotros traemos una discusión con Silvia Rivera Cusicanqui sobre lo cheje, y entonces estamos proponiendo una categoría que son feminismos chejes, que justamente tiene que ver con esta capacidad de las mujeres, sobre todo, mi lugar de enunciación, ¿no? Gayatrix Spivak, yo no soy una mujer indígena, no soy una mujer blanca, ¿no? Soy una mujer racializada, soy una mujer mestiza, pero además quiero ser una mujer mestiza no alineada hacia lo colonial, sino hacia el otro. Y eso ha sido bien difícil, porque entonces me ha tocado despojarme de mi propia colonialidad para poder dialogar con mujeres indígenas y poder dialogar con mujeres en otros contextos que no son el mío, ¿no? Pero no desde este lugar privilegiado,
¿no? De entonces ahora yo tomo el lugar y entonces yo me veo y entonces yo, dicen las compañeras de comunidades indígenas, y siguen facturando con nosotras, pero sin nosotras, ¿no? O sea, nosotras no facturamos. Y entonces, pues eso, yo más bien quisiera, ¿no? Seguir como caminando en esta discusión de que leámonos más entre nosotras, incluso creo que esa es una práctica política bien bonita, bien fuerte. Leamos menos hombres, si se puede ninguno, las tesis, ¿no? O sea, las tesis igual hagámosla con mujeres, ¿no? Y con mujeres latinoamericanas e incluso con mujeres que ni están en la academia, porque también creo que la academia, bien colonial, también nos decía Isabel, me siento como para el SNI y la postdoctoral, me siento como rogándole al novio tóxico que me acepte. Y metiendo reconsideración. Entonces creo que es eso, o sea, plantémonos nuevas maneras epistemológicas, plantémonos nuevas maneras políticas, y que tiene que ver con la cocina, y que tiene que ver con lo íntimo doméstico, y es politizar, etcétera, y el trabajo de reproducción de la vida, ¿no? Esto que decían, yo sí creo que Silvia Federici critica no solo a Marx, sino también a Foucault y el lugar del poder. O sea, deconstruyamos el poder. Al final cerrábamos la sesión, bueno, nuestra ponencia diciendo, pues lo que estamos cuestionando es el poder, ¿no? Y seguimos leyendo a Foucault, el poder desde Foucault, y queremos comprender la realidad de las mujeres con Foucault, no, olvidémoslo. Pero si nos encontramos a Lorena Capnal, si nos encontramos a Gladys Zul, o sea, como las más jóvenes, ¿verdad? Y luego las otras de antaño, pues nos encontramos eso, o sea, formas distintas de construcción del poder y también de disputa, que creo que es en lo que estamos acá, ¿no? Disputando nuestro poder hacer, que nos gusta más como lo plantea Raquel Gutiérrez o María Galindo, que el empoderamiento, sino el poder hacer, nuestro poder hacer. Y desde ahí, entonces, empecemos a hacer, por supuesto, esos espacios son bien importantes, van empujando, van rompiendo, pero no nos quedemos en esto, ¿no? Como demos el paso hacia lo cheje. Gracias. Y bueno, vamos a cerrar con la intervención de allá atrás. Hola, buenas tardes, soy Lorena. Bueno, he escuchado muchas de las intervenciones que han tenido y a veces siento que el feminismo a veces regaña a la gente y tiene razón en regañar a la gente, pero pensando en Bell Hooks, en una pedagogía más amorosa, para que la gente no se acerque al feminismo con esta sensación de estoy fallando. ¿Cómo podríamos hacer para que no solo las mujeres, sino también los hombres tengan las herramientas necesarias para acercarse no solo al feminismo, sino a la cultura de paz, que es lo que también se ha hablado, y al respeto de los derechos humanos? ¿Cuáles serían sus consejos para esta pedagogía amorosa? Sí. Bueno, pues son muchos asuntos. Primero yo diría que no sé por qué las ideologías tienen tan mala prensa. Ese sería lo primero. Yo soy filósofa y uno de los grandes temas que he trabajado es el tema de la ideología. Yo creo que las ideologías son consustanciales a la forma en la que también construimos visiones de mundo. Ahora, por supuesto que no es lo mismo que una ideología te atraviese de manera pasiva a que activamente tú digas, de aquí soy, ¿no? Yo hago parte de esta ideología. Y nosotras sí somos muy militantes de que el feminismo debe ser de izquierda. Lo que no exime a los sujetos concretos de las izquierdas a ser fallidos en muchas cosas. O sea, el ejemplo que nos dabas de Fernández en Argentina, y podríamos enumerar, bueno, aquí en México, no, hombre, tendríamos para aventar para arriba. Pero en realidad ahí, si nos concentramos en los sujetos, pues evidentemente pareciera que no hay mucho por hacer, ¿no? Lo que yo creo es que en realidad el feminismo que a nosotras nos interesa es un feminismo que acuerpa tres ideas que están en Nancy Fraser, que tanto le gusta a Ingrid, y que es muy importante, ¿no? Ella dice que
en realidad el feminismo desde la segunda ola pugnó mucho necesariamente porque las mujeres tuviéramos representación, ¿no? Es decir, justo que estuviéramos en los espacios del poder político y que desde ahí se reconocieran nuestros derechos, o sea, el reconocimiento de nuestro lugar en la sociedad. Entonces se pugnó por la representación y el reconocimiento. Pero a eso le falta lo que la izquierda sí piensa y que las derechas no piensan, y es la justicia social, es decir, la distribución, dice ella. Y entonces es ahí donde alguna vez nos preguntaban en un foro al que nos invitó Dani Pastrana, me acuerdo mucho que nos preguntaron, ¿ustedes estarían entonces con las mujeres del PAN marchando del mismo lado? Y entonces me queda claro que hay muchísimos asuntos en los que no, simplemente no. ¿Por qué? Porque no estamos en el mismo frente. Pero puede que coincidamos en el tema de la violencia contra las mujeres. Puede que sí. Puede ser que sí. Y entonces, ¿vamos a cerrar las puertas frente a eso? No sabemos. Lo que dudo es que ellas lleguen muy lejos. Eso es lo que dudo. Entonces, el feminismo no puede ser neutro bajo ninguna circunstancia, porque la forma en la que estamos propugnando por una sociedad diferente requiere de que tengamos herramientas de carácter ideológico para interpretar la sociedad. Y ahí el feminismo nos otorga muchas cosas, pero también debemos nutrirnos de otras tantas, que vienen de otros lugares, a veces también de hombres, porque creo que las tradiciones masculinas, déjenme terminar, tampoco reconocen que en sus decires han también plagiado a muchas mujeres, pues. Entonces, yo creo que ahí es donde podemos, ¿no?, hacer distinciones. Pero bueno, voy y ya con eso cierro yo para no alargarme. Yo creo también sobre eso de que los hombres, ¿cómo invitamos a los hombres? Yo creo que nosotras no debemos, ni es nuestra obligación, invitar a los hombres, porque ya tenemos una tarea bien grande con invitar a otras mujeres. Y creo que, en todo caso, lo que sí puede convidarlos, ¿no? Eso sí, porque yo también sí creo que hay que convidarlos. Vengan, el mundo está mejor así. O sea, cáiganle a esto y van a ver que hasta ustedes también se sienten mejor, ¿no? Es justo teniendo otro tipo de prácticas, es decir, ahí donde las mujeres también estamos pensando todo el tiempo en algo que traemos muy atravesado, ¿cómo no ser tan profundamente competitivas? ¿No? ¿Cómo tratar de construirnos nosotras también en tantos otros ámbitos que nos atraviesan? Y creo que en ese esfuerzo, bajo la práctica efectiva, podemos convidarlos, pero como decía Dani, que hagan su tarea, que hagan su chamba, ¿no? Les toca revisarse. Y eso es algo que esperamos y deseamos que suceda en algún momento, pero tenemos también ahorita nosotras que buscar cómo construir y entonces decirles, vengan, acá está bastante más interesante, ¿no? Y ya. Acaban de ver la versión asambleísta de Diana, que nos encanta, porque empieza ahí. Yo la admiro profundamente. Ahora viene la versión pinochetista, no, mentira. Antipinochetista. No, mira, contestar lo que pregunta el compañero. Yo pienso que siempre que alguien plantee neutralidad ideológica es porque está apelando a un privilegio. Porque, como bien decía Tere, el sesgo del privilegio no permite ver ciertas opresiones. De partida, la neutralidad ideológica es un imposible. No sé si me corriges, Diana, pero todo es ideología. O sea, las palabras que tú usas, la forma en cómo tú ves el mundo, cómo te relacionas con las personas, todo es ideología. Tú tienes una ideología. Que se acerca o no a la izquierda o a la derecha, eso hay que verlo según si uno cree en la justicia social o no, básicamente para hacerlo muy sencillo. O si uno cree realmente, qué sé yo, en el libre mercado, en el gran capital, en la meritocracia, en ascender, bla, bla, bla. No, son ideologías que están bastante marcadas y uno se puede ubicar en ciertos espectros, pero decir neutralidad es una cosa casi imposible. Entonces siempre hay una ideología de base. Ahora, ¿cuál es la ideología del feminismo? Luchar contra las opresiones. Todas las opresiones, no solamente las opresiones de las personas mujeres. O sea, ahí también hay una cosa que nosotras intentamos combatir, que es esto de pensar
que solo las mujeres somos las únicas oprimidas del mundo y que no hay otros grupos oprimidos y que los hombres pobres, migrantes o racializados no son igual o peor en la escala de opresiones, también es un asunto que se debate en el feminismo. En ningún caso es pensarnos a nosotras como la última víctima, que yo creo que también es una forma de pensarlo, digamos, que no debe, o sea, debe considerar otros aspectos. Y en términos de cómo se invita a los compañeros, yo soy de la idea también, además de como dice Diana, de que está muy bien en este lado, porque este es un lado donde no hay violencia ni competencia, yo los invito también a revisar lo que los hombres han pensado sobre los hombres, que no es nuestra labor para nada, sino que es una labor que tienen que hacer los hombres, respecto de cómo se construye la identidad del sujeto hombre en la sociedad, las masculinidades que se llama. Hay largos y latos estudios de masculinidades, hay mucha teoría sobre las masculinidades que hablan de cómo se conforma el individuo hombre en una sociedad patriarcal capitalista y cómo esa formación de esta sociedad capitalista implica que los hombres tengan que considerarse proveedores, fuertes, físicamente, digamos, competitivos, cómo tienen que ser exitosos con ciertos elementos, cómo tienen que tener el carro, la esposa, el no sé qué, el no sé cuánto, para competir con otros hombres, porque a la larga son relaciones entre hombres las que hacen que las masculinidades sean tan tóxicas generalmente. De eso hay mucho. Yo siempre recomiendo un libro que parece de autoayuda, pero no lo es porque es académico, que se llama Masculinidad tóxica de Sergio Sinay, que está pensado desde un hombre para su hijo, de hecho, cómo él le plantea cómo debe de construir esta idea del ser hombre, que es súper tóxica, porque ustedes han de saber que los hombres se mueren antes que las mujeres por sus masculinidades, porque no van al doctor, porque manejan rápido y tienen accidentes, porque se exponen a un montón de cosas, porque están en permanente riesgo, porque eso es el formateo de la identidad hombre en una sociedad capitalista. Entonces a ustedes también les conviene repensar su lugar, más que estar pensando en las mujeres y en el feminismo. O sea, la verdad es que yo siempre pienso que más bien los hombres tendrían que estudiar su rol entre ustedes, cómo crían a sus hijos, sus relaciones de padres e hijos, que generalmente son de padres ausentes, por cierto. Es decir, ¿no? O sea, cómo hay que repensar las relaciones entre hombres. Entonces yo siento que con eso respondo un poco también a cómo acercarse al feminismo. No creo y citando, claro, por supuesto a Bell Hooks y a otras feministas que también hablan de lo interseccional, no se trata de una guerra de hombres contra mujeres, sino que se trata de que cada uno vaya viendo cómo deconstruir su propio patriarcado, que por cierto las mujeres tenemos sumamente arraigado porque así nos criaron, y también tenemos que deconstruir permanentemente ideas arraigadas en nuestras familias, y no es solo chamba de los hombres, es chamba de la sociedad completa. Así que un poquito eso te invito a leer sobre masculinidades. Yo voy a hacer muy brevemente algo que es pecado, porque voy a citar a un hombre para contestarle. Pero en mi defensa voy a citar al buen Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis tiene una frase icónica que seguramente muchas acá han escuchado, pero que creo que responde perfectamente al compañero en el sentido de que cuando Donald Trump, si Donald Trump es un delincuente sexual condenado, es perfectamente congruente con su ideología política. Si un compañero de izquierda es violento sexualmente, eso no es congruente con ser de izquierda y hay que señalarlo. Y en ese sentido, la violencia misógina sí tiene sello de derecha. Decía el buen Carlos Monsiváis, desde luego mi voto siempre es para la izquierda y creo que la izquierda tiene un lugar importantísimo en la vida mexicana, tanto como tradición como perspectiva y programa. Desdichadamente, la izquierda actual no es la mejor concebible, pues por eso tenemos esos Fernández, esos Ortegas. En cambio, la derecha sí, la derecha es la mejor derecha concebible, es estúpida, arrogante, atrasada y represiva. Entonces es la mejor derecha concebible, porque reúne todos los requisitos del modelo de ser de derecha. En este sentido, creo que tenemos que animarnos a decir, ¿el feminismo es de izquierda o no es? Si los compañeros que dicen ser de izquierda reproducen violencias misóginas, o las dejan de reproducir y aprenden, o no son de izquierda, y tenemos que decirlo, tal vez están oportunistamente en nuestros espacios, pero hay que hacerles ver que no son sus espacios. Y ya.
Yo más bien le quiero contestar a Diana su pregunta de por qué las ideologías tienen tan mala prensa. Pues porque la prensa ha estado construida con un sistema patriarcal que nada más ve la competencia y nada más ve las peleas y las guerras y nos vemos a la salida, ¿no? No se les ocurre, a ver, vamos a ver, a cocinar, a sentarnos a la mesa y a ver cómo nos entendemos. No está hecho para eso. Entonces está para que se pelee y le gane uno al otro, ¿no? No para tejer, no para construir, sino para que uno le gane al otro y lo aplaste, ¿no? Y lo aniquile. Entonces, ese es el problema. Contestándole a la compañera de allá atrás sobre el asunto, ¿no? de si a veces el feminismo parece que está regañando o no, y cómo lo hacemos desde un punto de vista amoroso. Mira, yo tengo un conflicto con eso, porque yo generalmente creo en esto, ¿no? En la pedagogía, en hacer pacientes y no sé qué. Y lo que te pasa a veces es que hay unos que creen que eres el lugar para darte cachetadas, ¿no? Porque pues, tú les contestas amorosamente, zócatelas. Ah, bueno, mire, amorosamente le voy a decir otro, zócatelas. Y no, fíjense, pero es que con paciencia le voy a decir, y zócatelas, hasta que llega un momento en que dices, a ver, mira, ya, cállate, pendejo. Ah, no, bueno. No se deben decir aquí estas palabras, no son esos espacios. Pero sí llega un momento en que dices, ya, ¿no? O sea, tuvo bueno. Porque, insisto, no son cosas que vayan a desmontarse fácilmente. Porque los sistemas de privilegios, o sea, ¿quién va a querer perder sus privilegios? ¿Quién quiere perderlos? Incluso, o sea, mujeres, ¿quién quiere perder? Si tú tienes posibilidades de tener una casa en Cuernavaca para 20 personas y es para ti sola y todo, tocas un botón y sale algo, o sea, ¿por qué lo vas a querer perder? ¿No? Si todo está muy cómodo, tu alberca calientita y eso. Y entonces, pues uno dice, ¿por qué hay 20 personas o 20 familias afuera que viven en unas chozas y entonces necesitamos que tengan también donde vivir medio cómodamente? Pero el que está ahí no lo ve. Y no lo va a querer ver, porque le conviene no verlo, básicamente. Entonces, por eso los derechos se pelean también. Entonces, no hay una respuesta fácil a tu pregunta, eso es lo que quiero decirte. O sea, sí está muy bien que tejamos, que construyamos, que discutamos, que conversemos, pero cuando te topas con pared, pues le pones una bombita ahí en la esquinita de la pared para que se le sacuda algo, porque tampoco puedes nada más estarte dando de topes contra la pared de frente todo el tiempo y darte tú los trancazos y ahí la pared, no veo porque no quiero ver, ¿no? Entonces depende, no está resuelto y tenemos que seguirlo discutiendo. Bueno, yo rapidísimo, porque ahí hay unos números que hacen 000 que supongo que nos están diciendo ya se agotó el tiempo. Bueno, obviamente sobre esto de las ideologías concuerdo, cuando alguien dice ni de derecha ni de izquierda, pues normalmente es de derecha, porque no hay tal cosa como, por ejemplo, quienes estamos en el tema de la producción científica, es mentira que haya una ciencia que no tenga ideología. Y cuando nos quieren vender eso, nos quieren vender la cuestión meritocrática y demás, que no sucede realmente en la ciencia. Sobre lo que comentaba la compañera de leer mujeres y todo esto, yo estoy completamente de acuerdo, lo firmo. Lo único en lo que quizás pondría un asterisco y una nota al pie es justamente en lo que hemos dicho de cómo debemos cuidar de que esas batallas no se instrumentalicen, ¿no? Por ejemplo, en algo en lo que esta mesa creo que está en contra, que es de la cultura de la cancelación, ¿no? O sea, parece que esas luchas situadas, ¿no?, de la experiencia de las mujeres racializadas se utiliza ya como argumento de facto para callar a otra persona cuando en realidad no quiere escucharlo. Entonces es el cállate blanca, ¿no? Y entonces si cruzamos la pierna es blancas no sé qué, bla, 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 y ustedes, y además no lo dicen nombres, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí tendríamos que poner
mucho cuidado de cómo esa necesidad de hacer estudios situados de la experiencia de las mujeres no se utilice para las cuestiones tanto de punitivismo, cancelación y demás, que son al fin y al cabo estructuras de opresión. Entonces, por eso es que nosotras decimos, tiene que ser un feminismo de izquierda que luche contra todas las opresiones, ¿no? Y ya ahí lo dejaría. Les agradecemos mucho, compañeras. Nos faltó una hora o más quizá para seguir conversando. Gracias a todas y a todos los ponentes, quienes pues se dieron cita el día de ayer y hoy en este congreso. Gracias a las instituciones, a todas las compañeras de logística de todas las instituciones. De verdad, muchas gracias. Creo que fue un éxito, podemos decir que fue un éxito este congreso. Y con este cierre pues no se puede decir más. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo año. Vamos a ver que sí. Y pues para cerrar, nos están pidiendo una foto, muchachas. Entonces, acá enfrente, con las autoridades y se acabó. Gracias.